La de ayer y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, el gobierno propone introducir gasolina de 89 octanos. ¿Y qué significará aquello en términos de precios? Bueno, un comité técnico del INEM plantea contar con nuevo combustible de 89 octanos e incluir un porcentaje mayor de bioetanol en las gasolinas del país. Las demandas de las gasolinas en gráficos de primera plana que introduce en su entrega informativa de hoy el diario El Comercio, y el tema resuena expectante o interesante por lo menos. Bueno, tenemos otro titular que dice: Chiriboga se acogió a la prelibertad y ya salió de la cárcel. Así nomás. Las cárceles tendrán jueces para atender sus asuntos. Hablando de las cárceles, mientras me comunican con el domicilio particular de mi invitado inicial, el candidato presidencial y exalcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot. Yo me enteré que él había realizado un viaje al exterior, pero que estaba de vuelta en últimas horas. Ojalá analizar las graves fisuras que hieren la sostenibilidad fiscal, como nos anticipa Jaime Carrera, me parece muy interesante. Si Jaime Carrera nos da una entrevista en este momento sobre este artículo, como primer tema económico, un artículo que suscribe el cartel Cuatro Pelagatos, un cartel periodístico de buena esencia, naturalmente, no de los otritos. Las cuentas públicas, señoras y señores, con superávit son un edificio en construcción, así lo compara Jaime. La solidez estructural debe brindar un espacio de plácida habitabilidad para toda la sociedad. Placidez traducida en menos pobreza y más bienestar para todos. Un edificio fiscal no debe presentar fisuras que destruyan los cimientos, las columnas, por tanto atenten contra la sostenibilidad de las finanzas públicas, un requisito sine qua non para que un país progrese. Al comparar el periodo enero-agosto del 18 y el 19 de los 2 años, los ingresos del presupuesto del Estado se reducen en 0,6%. Sin embargo, los gastos totales crecen en un 3,1%. Entonces hay un déficit global que aumenta en un monto de más o menos 2.000 millones de dólares, sin considerar 546 millones de ingresos ficticios por la amortización de las ventas anticipadas de petróleo. Números gruesos, números grandes, para radio es importante. Los impresos pueden darse el gusto, y graficando incluso los medios audiovisuales pueden darse gusto utilizando cifras pequeñas, cortes hasta en centavos, y muy puntuales. En radio, las grandes cifras. Los gastos totales crecen en 3%. El déficit global aumenta en 2.100 millones.
sin considerar 546 millones de ingresos ficticios por la amortización de las ventas anticipadas de petróleo. Pero ¿cómo están las cosas? Bueno, las primeras fisuras que debilitan el edificio fiscal son evidentes. Los ingresos tributarios, no tributarios y petroleros son muy inferiores a los previstos. La expansión del gasto corriente es indetenible. Aumentan al 10% más o menos y representan el 87% del gasto total. Obviamente, entre enero y agosto del año 2019. El pago de sueldos apenas se reduce en 1,4%, respecto que en parte refleja la salida de personal jubilado de la nómina pública, de los roles de pago. Los gastos operativos del Estado en bienes y servicios han aumentado en 1,4%. Y el pago de intereses de la deuda pública crece en 21% prácticamente. La crucifixión de la inversión pública se traduce en una reducción del 34%, un poquito más del 34%. Restan solo 4 meses para que finalice el año 2019, qué rápido ha pasado el tiempo, y no es difícil proyectar la evolución del presupuesto hasta el mes de diciembre. Menores ingresos tributarios por unos 1.000 millones en relación a la previsión presupuestaria inicial, así como ingresos no tributarios pueden llevar a unos, tranquilamente, 19.000 millones el total de ingresos hasta fin de año. 19.000 millones de ingresos. Los ingresos totales de enero a agosto de este año fueron de 12.500 millones. Se consideran los ingresos efectivos al Tesoro, no los devengados, como erróneamente considera el Ministerio de Finanzas. Si la tendencia del gasto continúa y asumimos que hasta fin de año se devengan gastos codificados, hasta agosto del 19, y las inversiones podrían ejecutarse en unos 1.500 millones de los 3.800 millones codificados, el gasto total de fin de año podría alcanzar unos buenos 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares. Hasta agosto fue de 14.700. El gobierno tiene la obligación de registrar hasta diciembre todos los gastos devengados en sueldos, en bienes y en servicios, transferencias al IES, al ISFA, al SPOL, los famosos GATS también, los intereses de la deuda pública. Los intereses de la deuda pública también cuentan. Los bonos de la pobreza que también cuestan. Las obras públicas y en general todas las obligaciones estatales. Pero la diferencia entre los totales de ingresos y gastos mencionados arrojaría un déficit de cerca de 5.000 millones de dólares, el cual agregado al pago de amortizaciones de deuda interna y externa, de deudas diría, interna y externa, prácticamente se van a unos 5.000 millones. 5.000 millones. Acerca a unos 10.000 millones con las necesidades de financiamiento de lo que resta el año. Esto es medio complicado redactar en términos cuantitativos, pero sí podemos entender en términos cualitativos. Sí. ¿Qué opinión tiene a esta hora en vista de que don Jaime parece que no está listo? Perdón. Entonces, préstele el suyo, pues. Sí, porque así quedamos para esta hora. Préstele el suyo, mi querido Milton. Don Jaime ha olvidado el celular, según nos reportan, vean estas cosas que uno conoce a veces. Entonces, él debe estar también
esperando mi llamada ya se produjo, nos pusimos de acuerdo el día de ayer a su retorno del exterior y le dijimos, es que, ¿y qué es de don Jaime Nebot? Pues, sí, son dos Jaimes que están en este momento en el ruedo. Es don Jaime Carrera el que se ha olvidado el celular. De gana le culpo al exalcalde. Bueno, es Fausto Ortiz el que está en línea telefónica. ¡Qué buena nota! Exministro, le saludamos cordialmente. Siempre hablarle a la radioaudiencia, a la teleaudiencia, con cifras y cifras, acercamientos a porcentajes, cuantificaciones necesariamente en medios de radio, salvo que sea un audiovisual como el nuestro, y nosotros incorporaríamos cifras hasta la pantalla, la cosa cambiaría. Pero en este momento no hemos tenido la previsión de hacer aquello, porque no tenían en producción los materiales y cifras indispensables para plantear en un cuadro. Entonces, lo que tratan de explicarnos es que hay muy graves fisuras en la sostenibilidad fiscal. ¿Usted cree lo mismo, don Fausto? Bienvenido, economista. Gracias, Gonzalo. Gracias por la entrevista. Buenos días a usted y a la gente que escucha su programa. Veamos, el asunto es complicado en la parte fiscal porque estamos trabajando como país, como el Fondo Monetario, para tratar de recortar el déficit fiscal, para tratar de requerir menos endeudamiento en este año y en los años siguientes, inclusive para llegar hasta el año 2021, para empezar a tener reales, y uno puede apoyar las cifras haciendo un ejercicio quizás es bastante sencillo. El año pasado el déficit fiscal fueron 3.300 millones de dólares. Yeah. Ese es un nivel base para el año actual. Y este año hay varias cosas que impactan ese déficit fiscal. Por ejemplo, en el 2019 no tendremos los 1.200 millones de dólares que nos dio la remisión tributaria el año pasado, y eso deteriora entonces el déficit fiscal base de 3.300 millones y nos lleva a una cifra momentánea en este ejercicio de 4.500 millones de dólares. Y a esa cifra hay que sumarle un gasto que el año pasado no estuvo contemplado, un gasto por el motivo del 40% de las pensiones jubilares que asume el gobierno con el Seguro Social, que el gobierno de Correa desde el 2014 o 15 dejó de incorporar en el presupuesto. Y entonces eso implica que de los 4.500 millones de dólares habría que sumar ese gasto adicional de 1.200 y estamos hablando de 5.700 millones de dólares que podría ir el déficit fiscal si no fuera por que el gobierno ha establecido para este año una reducción de 1.000 millones de dólares en el gasto de capital o la obra pública, con lo cual entonces estaríamos para el año 2019 con la posibilidad de que el déficit fiscal esté bordeando los 4.700 millones cuando hace uno las sumas y las restas. Yo dije 5.000 millones en números redondos. Correcto, pero entonces ahí la gran duda es, ¿será que en este año el gobierno va a poder cumplir lo que ofreció en el presupuesto del Estado del 2019, que era ingresos por 1.000 millones provenientes de las concesiones, de las casi privatizaciones, de las empresas públicas o proyectos públicos que estaban presupuestados y acordados también con el Fondo Monetario, cercanos a 1.000 millones? Si eso ocurre, entonces el déficit fiscal podría ser para el año actual ligeramente inferior a los 4.000 millones de dólares, pero no hay nada claro en esa ruta. No hay nada claro que uno pueda señalar si efectivamente va a lograrse o no. Inclusive la salida del consejero presidencial Santiago Cuesta, no se sabe si es que eso va a ayudar a conseguir los 1.000 millones de dólares que estaban trabajándose, o eso va a complicar la consecución de los 1.000 millones de dólares, con lo cual el gobierno aleja un poco sus cifras fiscales de lo que había acordado con el Fondo Monetario para la tercera revisión que se daría en el mes de noviembre. Al hacerlo, el déficit sería de unos 4.000
y pico de millones, 4.044, según el informe y estudio de el señor economista, sí, Jaime Carrera. Esto quiere decir que si no fluyen, Fausto, los 1.000 millones de concesiones, el déficit sería mucho mayor, con lo cual aumentaría necesidades de financiamiento. Claro, uno necesita deuda como país para pagar la amortización de deuda y la preventa petrolera, otros pasivos que estén contraídos. Pero esa deuda, cuando uno paga la misma amortización, no es incremento en la deuda pública, porque tomo deuda para pagar deuda y eso de alguna forma se netea. Lo que hace que incremente la deuda en el país es el tamaño del déficit fiscal. El tamaño del déficit fiscal que el gobierno para este año debió haberlo achicado. Sin embargo, no hay muestras claras de que lo esté, de que lo pueda lograr. ¿Por qué se desequilibró el déficit mayormente? Porque el gobierno esperaba en el tema de impuestos, por el lado de los ingresos, esperaba que la recaudación tributaria esté cercana a 15.500 millones de dólares, que fue la misma cifra del año pasado. Pero la economía se está comportando ligeramente superior al año anterior, pero no puede repetir la remisión tributaria, y para este año quizás la recaudación esté en 14.500, 14.700 millones, por lo tanto unos 800 millones menos que lo que tenía el año anterior. Ahí hay un primer impacto en las cifras fiscales que las vamos a ir viendo ya casi que al finalizar el año. Y lo más importante en cantidad también es el tema de las concesiones que no se da. Y parece mentira el tema de impuestos, ¿no? Hay cifras oficiales que hablan de que el subsidio en combustibles, solamente lo que es gasolinas, super, extra y eco, estaría bordeando los 2.000 millones de dólares en este año, que es una cifra enorme que el gobierno todavía no se anima a corregir completamente. Y si uno le suma el subsidio al diésel, podría estar totalizando quizás esos 4.000 millones de dólares. Y otra vez repetimos la misma historia pasada, que tengamos un déficit fiscal del mismo tamaño del subsidio de los combustibles. Lo que quisiera decir es que si el gobierno lo enfrentara el tema de los combustibles, entonces también eliminaríamos el tema fiscal y el endeudamiento. Pero no hay sustento para que aleguen que hay más o menos unos 2.600 millones que las empresas públicas rescatan como superávits de ellas, y que los GATS dicen nosotros también vamos a tener un rendimiento superior de 1.000 millones. ¿No tiene ningún sustento esta previsión? Ya, a ver, hay varias cosas también ahí, sí, ¿no? El asunto es... Háganos entender, por favor. Hay tres niveles de presupuesto que uno podría analizar. Lo que es la función ejecutiva, de alguna forma reflejada en el gobierno central. Luego un nivel un poco más alto que se llama el presupuesto general del Estado, que es el que aprueba la Asamblea Nacional y que para este año aprobó la Asamblea con un déficit de 3.600 millones de dólares. Y hay un tercer nivel, el más alto, que se llama el sector público no financiero, que es donde ahí se incorpora ya el resultado de las empresas públicas, se incorpora ya el resultado del impacto de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en ese sector público no financiero, que es donde el gobierno está tratando de mover la medición hacia allá, y los acuerdos con el Fondo Monetario señalan que hay que medir hacia allá el déficit fiscal, y que para el año 2019 el déficit fiscal del sector público no financiero debería estar apenas en 240 millones, cuando el año anterior fue en 1.300. Y mire que ese déficit fiscal en el sector público no financiero al mes de junio no existía, más bien había un superávit fiscal de 680 millones de dólares. Es decir, esa cifra con relación al programa con el Fondo Monetario en el primer semestre, que es lo que revisaron hace unas cuantas semanas el Fondo Monetario y el gobierno, se están cumpliendo bastante bien. Pero es en el segundo semestre donde es el semestre en donde ya no puedes ocultar
la gordura, digamos. En el primer semestre uno hace algún ajuste, atraso algunas cosas, pero en el segundo semestre ya no puedes atrasar más, porque tienes que empezar a pagar las obras que estaban medio pendientes de pago, y en el segundo semestre también tienes como gobierno que pagar el 13º sueldo, que esos son otros cerca de 700, 800 millones de dólares que no se contabilizaban en el primer semestre, y en el segundo semestre es donde uno puede encontrar fácilmente 3.000 millones de dólares de déficit, y más específicamente en los últimos 2 meses del año. Ahora, don Fausto, lo último, en el resto del sector público debe haber un ejercicio de reducción. ¿De qué tamaño inmediatamente? Claro, el gobierno está diciendo en los proyectos de ley que va a presentar a la Asamblea Nacional, está diciendo, ya no solamente voy a controlar que el déficit fiscal del sector presupuesto general del Estado aquí, que es lo que también se Estamos hablando del sector público. Correcto, entonces el déficit ya el gobierno intenta medirlo hacia todo el sector público, ponerle las mismas reglas de juego de restricción de gasto a todo el sector público para que no ocurra que el gobierno hace el esfuerzo por un lado y el resto del sector público sigue desbandado. Pero es una tarea complicada que es la responsabilidad del Ministerio de Finanzas ver cómo lo implementa y cómo lo maneja, porque hoy día necesitamos achicar el tamaño del déficit en todo el sector público para que no crezca el endeudamiento, debido a que si se diera el déficit fiscal en este año de 4.000 millones de dólares, implicaría por lo menos 4.000 millones más de deuda, una deuda que nos cuesta 10%, que es decir, que nos cuesta 400 millones en intereses, y hay que pagarlo el año siguiente, y hay que pagarlo con ingreso corriente o con impuestos. Como estamos este momento renegociando con el Fondo Monetario Internacional, el FMI tendrá que nuevamente ampliarnos la meta del déficit a fines de año, el cual podría ser para ese tiempo ¿de qué monto? Sí, el déficit para final del año, yo calculo que con mucho esfuerzo el gobierno podrá regresar a la meta aprobada en la Asamblea de 3.600, casi 4.000 millones de dólares. La renegociación que pudiera darse con el Fondo Monetario va a depender de qué cosa presente el gobierno a la Asamblea en temas de reformas tributarias. ¿Será el gobierno capaz de cumplir lo que le prometió el Fondo Monetario de incrementar 3 puntos del IVA, o presentará una alternativa distinta para que pueda pensar en generarle 1.500 millones de dólares en recaudación para el año 2020, que es el ofrecimiento en la carta de intención? Esa es la gran duda, esos son los temas que irán analizándose a nivel de inversionistas internacionales, a nivel de multilaterales, y también con el Fondo Monetario de cara a mantener el acuerdo en el año 2020 y posterior. Ajá, pero hasta este mes, ¿cómo quedan las acumulaciones, economista? Hasta ahora un superávit fiscal de 600 millones de dólares, cuando la meta era que haya un superávit fiscal de 50, es decir, ampliamente cubierta la cifra de resultados del sector público no financiero al mes de junio. Una reserva internacional que terminó en 3.800 millones de dólares, cuando más o menos por esa misma cantidad estaba presupuestado. El Fondo Monetario fue muy claro en señalar en esta visita que los resultados están bastante bien, no van al ritmo que ellos quisieran, pero van bastante bien. Es decir, en esta segunda revisión que hemos tenido como país, eso va a generar sin lugar a dudas el desembolso de los 250 millones de dólares al final de este mes, pero deja la gran interrogante: ¿será capaz el gobierno de cumplir las metas que ofreció en temas legales, sobre todo la parte de generación de impuestos de cara al 2020? Muy bien, le agradezco mucho por su gentil concurrencia a este programa que ha iniciado con una visión muy objetiva de la situación económica. Ahora nos vamos al domicilio particular del exalcalde de Guayaquil y candidato presidencial, don Jaime Nebot Sadi. Le saludamos cordialmente, don Jaime. ¿Usted cómo ve la situación de las graves fisuras que están hiriendo, si no de muerte, pero preocupantemente, la sostenibilidad fiscal? Y entonces, como siempre, el remedio será clavarnos
un poco más de impuestos y un tanto de recortes. ¿El Fondo Monetario qué predisposiciones cree usted tiene respecto de nosotros, los ecuatorianos y nuestra economía? Muy buenos días, señores alcalde. Me comunicaron que había retornado el exterior y estoy presto a molestarle. ¿Me permite unos minutitos hablar de temas fiscales, tributarios, en fin, de la situación y la panorámica económica de nuestro país? Buenos días, Gonzalo, no me molesta en lo absoluto. Bueno, gracias, muy amable. Le pregunté, más o menos, ¿cuál es el perfil que usted anticipa tiene la economía fiscal a fines de este año? Usted decía que las fisuras no son mortales, pero son graves. Sí. Los países no se mueren, se empobrecen, que es peor. Porque no es el país el que se empobrece la gente. Se frustran las aspiraciones de los jóvenes, de los emprendedores, de los campesinos, agricultores. La gente pobre detiene su salida de la pobreza y muchas veces se empieza a regresar a ella, la clase media retrocede, en fin. Usted ha oído al exministro doctor Ortiz decir que en la carta consta un pedido o una aceptación a un pedido de subir 3 puntos el IVA. Mire, si usted en una economía lacerada como la nuestra sube los impuestos, sube el IVA 3 puntos, lo que va a suceder es que las ventas bajen más de lo que usted ha subido el IVA. Entonces, el Estado, que no debe buscar subir impuestos, sino tener más recaudaciones, que es distinto, va a tener menos recaudaciones y con la medida va a seguir lacerando la economía popular. Porque cuando usted quita dinero de la gente no tiene para comprar ni para pagar. El que vende no cobra, no vende. Si no vende, no hay IVA. Si gana menos la gente, hay menos impuesto a la renta. Yo nunca he entendido esta perversidad que acompaña las cartas del Fondo Monetario Internacional por un par de decenas de veces, y nunca ha funcionado. Aquí la solución no está en la calentura de las sábanas. Miren, hace 40 años, 50 años, la gente era mucho más sabia. Usted no podía aprobar un presupuesto del Estado sino a base de poner como ingresos la recaudación real, no la presupuestada, la recaudación real del año anterior. Entonces, si usted en el año corriente tenía más recaudación, usted podía el próximo año hacer un presupuesto con esa nueva meta de recaudación ya cumplida el año anterior. Si usted recaudaba menos, tenía que ajustar el presupuesto. Eso eliminaba, aún en Sucre, cuando había la tentación de emitir, en gran parte del problema de los déficits. Por supuesto, cuando la política empezó a caer en manos de irresponsables que emitían por emitir, que con dólares se cura la emisión, pero no se cura la manía de gastar, porque usted puede tener dólares que no se pueden emitir, pero puede gastar o pretender gastar más de lo que tiene. Es un problema de conciencia social con la gente, es un problema de capacidad de carácter económica para administrar y financiera. El crecimiento es lo que hay que buscar. Cuando hay crecimiento hay empleo, cuando hay crecimiento hay compras, hay ventas, se mueve la economía, progresa el país. El sistema no puede ser cuánto he gastado, no importa si he dilapidado o no, cuánto he gastado, y ahora cómo tapo este hueco. Lo tapo quitándole la plata al que la tenga. Llámese IES, que somos todos nosotros, todos los aportantes, llámese pueblo a través de impuestos o de aranceles, llámese Banco Central, llámese fondos de los profesores, llámese utilidades, que ya se reparó esa injusticia de los trabajadores del sector privado. Es un problema de cómo administrar, es un problema del tamaño del Estado. Si el actual presidente, don Jaime,
el señor doctor Moreno, que conoce, ha aprendido renglones significativos del manejo tributario fiscal especialmente, le diría, pero cuando una economía entra en contracción, ¿cómo la voy a motivar hacia una reactivación? ¿Cuál sería, digamos, su sabia enseñanza? Porque usted tiene unas prédicas muy importantes sujetas a realidades económicas para cambiar el rumbo de una economía que se va a un aterrizaje forzoso de inercia y de déficits a montones, digamos, de una desactivación y una falta de cooperación con el aparato productivo, la tasa de crecimiento del país, etcétera, etcétera. Por eso a usted le regresan a ver todos los sectores populares, porque usted tiene enseñanzas mucho más, llamémosles, realistas y de significación estratégica. Tenga la bondad de doctor Nebot. Gonzalo, yo no tengo enseñanzas sabias ni presumo de eso. Lo que tengo son prácticas exitosas. Muy distinto. Yo le diría cómo no cambiar, sino empeorar la situación, si usted me hace la pregunta que hizo. ¿Cómo empeorarla? Poniendo más impuestos, pues, gastando más. Así se empeora la economía. Por eso es que estamos en recesión. Por eso es que hay paralización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, usted tiene que el Estado hacerlo eficiente. No se trata de privatizar ni de vender las empresas del sector público, y menos la petrolera, las eléctricas, la telefónica. No, eso es despojar al Estado, que es el pueblo, de sus activos, pero sí de poner la administración, no la propiedad, la administración de esas empresas en manos de administradores capaces, eficientes, que los hay en el mundo. Entonces, usted, en vez de invertir y gastar, recibe dinero por el manejo eficiente. La propiedad permanece en sus manos. Usted, en vez de contratar más empleados, los contratan los administradores, que son ajenos al Estado, y los pagan los administradores, no el Estado. La gente recibe servicios mejores y servicios más baratos. Y le puedo poner ejemplos muy importantes sobre eso. Usted tiene que definitivamente renegociar la deuda. La deuda no puede ser atendida en los montos anuales pactados. Tiene que diferirse, ampliarse ese plazo. Y si los acreedores quieren cobrar a un Estado que quiere pagar, porque no se trata de no pagar, tienen que bajar los intereses. Usted tiene que dinamizar la economía bajando tributos para recaudar más. Por Dios, siempre lo digo, no es subiendo impuestos como se recauda más, es bajando impuestos como se recauda más, porque al crecer la economía tiene usted mucha gente pagando poco en vez de la que existe asfixiada por los impuestos. Y usted tiene que reorientar la seguridad social, ese aporte del 20%, una quinta parte del salario de todos los empleados públicos y privados del Ecuador, que hoy día es un impuesto inútil, un impuesto al salario que lo echan al inodoro, convertirlo en un factor de ahorro interno, que reciba usted como dueño de la plata información sobre cuánto tiene el banco, que en este caso el Banco del Seguro es su banco, usted es el aportante, cuánto tiene, qué interés le produce, dónde está invertido su dinero, y ese dinero invertido produce, al volver capitalismo popular, la inversión del pueblo, de los aportantes, de los trabajadores, un mecanismo de desarrollo, de progreso, de crecimiento, de empleo y también de recaudaciones para el Estado. Esto no es ninguna magia. Esto se hace en los países del mundo que funcionan. ¿Y cómo les persuade a sus acreedores, don Jaime? ¿Cómo? ¿Cómo les persuade, les convence a sus acreedores que ese es un camino que corresponde tanto a ellos o que conviene tanto a ellos como a nosotros?
Porque al acreedor no le conviene que usted no le pague, pues si hay veces usted no es que no paga porque no quiere, sino que no paga porque no puede, pero el hecho es que el acreedor no cobra. Si el acreedor es inteligente y usted le hace un planteamiento a través del cual le demuestra que en las actuales condiciones no se puede pagar y que tiene que ser flexible para cobrar, y le demuestra seriedad, y le demuestra un plan, y le demuestra metas de cumplimiento, y cumple con esas metas. Los acreedores avivarachos dirán, más bien, vende los activos y págame todo. No, los vivarachos no son los que dicen eso. Los vivarachos son los que hacen eso. Los intermediarios. Reciben poco dinero, lo dilapidan y el país sigue con el problema. ¿Quiere usted un ejemplo? La Argentina en la segunda administración de Menem hizo eso. Eso no se debe hacer, ese no es definitivamente la salida. El presidente Moreno está rodeado este momento de algunos vivarachos que quieren vender los activos del Estado, ir por el camino de las privatizaciones a las que se opone el aspirante presidencial Jaime Nebot. Mire, yo no estoy para hacer acusaciones, ese no es mi papel, pero yo sí puedo decirle que he leído como usted en el periódico y he oído que hay algunos funcionarios que... Por eso le digo. Puede ser una mala filosofía o conceptualidad de lo que hay que hacer en el país, o puede ser otra cosa, pero el hecho es que no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. Mire, aquí en Guayaquil no hemos vendido nada, pero más bien el aeropuerto de Guayaquil. ¿Cuánto invirtió el municipio en el aeropuerto? Ni un centavo. Es el dueño del aeropuerto. ¿Cuánto ha invertido Guayaquil en un dragado que se esperó 60 años para poder acceder con competitividad, como está haciendo hoy día, porque el dragado se termina en diciembre, la última parte, al sistema portuario de Guayaquil? Ni un centavo, porque lo pagaron los navieros. ¿Quién es el beneficiado? La sociedad. Lo mismo podríamos hablar de agua potable y alcantarillado, donde cuando no teníamos dinero, no podíamos invertir, invirtió el sector privado. Ahora que tenemos dinero, también invertimos nosotros. Todo eso lo lleva a usted a demostrar un proyecto serio. Yo le pregunto, el Banco Mundial, ¿por qué le presta a Guayaquil a 37 años plazo con 17 de gracia a 1,5 sobre el libro? Usted me dirá, es que tiene garantía del gobierno. ¿Y para qué sirve la garantía del gobierno si el gobierno no puede pagar? Lo que sirve como garantía es la seriedad, por un lado, más allá de que nos retienen los fondos que tocan para que el gobierno quede cubierto. Pero también le puedo decir que el gobierno francés nos presta plata 20 años a menos del 5%, con 5 años de gracia, sin garantía de nadie, simplemente mirando las finanzas municipales. Y Guayaquil es una ciudad que tiene los impuestos prediales más bajos del Ecuador, óigame bien, más bajos del Ecuador. Ya. ¿Por qué? Porque apostó al crecimiento, porque no castiga a la gente, que deja a la gente de todas las clases sociales, trabajar, crea oportunidades para trabajar. Es una diferencia conceptual. Aquí el que tiene que dejar de farrear es el que está en el Estado. El pueblo debe ser servido por el Estado, no el Estado servido por el pueblo. El dueño de las recaudaciones es el pueblo, que hoy no las recibe porque se malgastan. Y entonces eso distorsiona todo el resto de las cosas, porque en vez de haber aislado la crisis para resolverla con seriedad, el gobierno pasado contagió la crisis. Cuando es plata, depositamos la plata allí, usó la plata del Banco Central cuando es plata del municipio, de la prefectura y las juntas parroquiales, usó la plata de los maestros, que ahora les devolvieron el fondo con un enorme caliche, usó la plata de los trabajadores al recortar las utilidades del sector privado, cosa que gracias a Dios se corrigió desde la Asamblea. Entonces contagió la crisis y no resolvió la crisis. Y si vamos por esos caminos, de esta no salimos, sino que nos empobreceremos más cada día. Claro. Hay que revertir el rumbo. Primero revertir el rumbo. En vez de ir a la pobreza, hay que ir a la generación de riqueza y luego hacer lo necesario para eso, que no pasa por ahogar y seguir asfixiando
a la población. Como yo digo siempre, en vez de apretarle el cinturón al obeso del Estado, se lo aplican a aplicar el cinturón a gente que ya no tiene cintura. Y entonces, ¿por dónde vendrían las acciones reactivadoras de la economía? Ya se lo he dicho, tiene que mejorar la eficiencia del Estado, el tamaño del Estado, renegociar la deuda, endeudarse para generar obras, servicios. Pero también hay que hablar de emprendimientos, abogado, emprendimientos del Estado, de las acciones públicas, las dimensiones de robustecimiento de actividades productivas del sector de todos los ecuatorianos, que es el sector público. Pero si eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. ¿Usted cree que el Ministerio de Agricultura puede servir simplemente para tener una gran cantidad de gente que hace inspecciones? ¿Inspecciones a qué? Si la agricultura y la ganadería están laceradas. La mitad del país es agrícola y ganadero. Lo que fue siempre el país antes de tener petróleo, la mitad del país. Dígame, ¿hay crédito oportuno, suficiente y barato para agricultor y ganadero? No hay. ¿Hay tecnología aplicada al desarrollo? No hay. Aquí ni siquiera hay semillas productivas porque no se generan, mientras en Colombia y en Perú lo hacen anualmente. Hay una política de comercialización. No hay. Cuando sale la cosecha. Don Jaime, yo estoy recordando que su señor padre creía mucho en la ganadería y en la producción agrícola como, digamos, herramientas fundamentales para la superación de la economía ecuatoriana. No había otra fórmula. Y las que emanan ahora de pensadores actuales son otras y distintas, que no han dado hasta este momento, en más de 30 años de práctica, ninguna solución de reactivación, fundamentalmente de un liderazgo productivo en alguna cosa de parte de Ecuador. Me refiero a algún cultivo, alguna situación que desde el lado de apoyar a la producción, a la agricultura, de creer en ella, de darle todo el empuje necesario, este país cambiaría, porque esa es nuestra profesión desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, la agricultura y su producción. Pero ¿a qué dedicaríamos el hectareaje de producción agrícola en nuestro país según sus planes, señor doctor Nebot? Mire, cada agricultor y cada ganadero decide qué es lo que quiere sembrar y lo que quiere hacer. El papel del Estado es darle crédito suficiente, oportuno y barato, incorporarle la tecnología. El papel del Estado es tener un sistema de comercialización que no beneficie a los intermediarios, grandes, chicos, empresarios o no empresarios, extranjeros o nacionales, sino que beneficie al agricultor y al ganadero y al pueblo que está en la otra punta. Aquí hay políticas que laceran al productor y laceran al consumidor, le compran barato al productor, se aprovechan para venderle caro al pueblo, la utilidad se queda en el intermediario. Así no se puede crecer. Esas prácticas hay que cambiarlas. La mitad del país es agrícola y ganadera, y la otra mitad comemos de la agricultura y la ganadería. Y en la agricultura se generan también muchas de las divisas que salen a través de las exportaciones. Entonces hay muchas cosas que hacer, todas son de sentido común, pero como usted dice, no solo que no se hacen, sino que perjudican esas actividades. Y ahí tiene usted el resultado. Así es. El otro aspirante presidencial, y perdone que también le tome en cuenta en esta conversa con el pueblo ecuatoriano, el señor Lasso dice, ¿cuáles podrían ser los cambios en materia económica para realizar otro tipo de gobierno? Está vivo ese sentimiento de aspiración de cambio de todos los ecuatorianos, que es lo que motivó mi participación en política. Estando vivo, es justo con ellos participar en el 2021. Yo no he cambiado el discurso. Yo creo que el Ecuador es un país de oportunidades. Hay que producir innovación y cambio, bajar impuestos para que la economía crezca. Hay que eliminar trámites para facilitar el emprendimiento. Hay que modernizar el gobierno. Yo ya he participado en 2 campañas
y nunca he puesto reparo quiénes son los adversarios. Noto coincidencias, abogado. Lo distinto suyo, ¿en qué radica, si es tan amable? En algunas de las cosas que he oído hay coincidencia, hay una diferencia. Yo he hecho eso, yo no tengo ese discurso, yo tengo esa práctica. Y en otras cosas no hay coincidencia. Nosotros Por ejemplo, nosotros creemos en una economía social de mercado. Nuestra apreciación sobre las exigencias del Fondo Monetario Internacional es muy distinta. Nuestra apreciación sobre permitir que el trabajador que quiere trabajar 4 horas y el patrono que lo quiere contratar por 4 horas puedan celebrar legalmente un contrato puede ser similar, pero el contenido es muy distinto. Nosotros no creemos que porque una persona no tiene trabajo, el empleador puede explotarla. O sea, decirle, yo te pago lo que quieras aprovechando tu necesidad de trabajo. Quien quiera trabajar 4 horas y el empleador quiera también que trabaje 4 horas, debería permitirse, pero pagando por lo menos la mitad del salario mínimo establecido en la ley, no una libre contratación, y afiliándolo a la seguridad social con esa proporción del 50%. Definitivamente este no es ni debe ser un gobierno de empresarios, no, este debe ser un gobierno para todos, donde el empresario tiene una enorme responsabilidad y necesidad del país de su participación, pero no es un gobierno de empresarios, no es un gobierno donde la utilidad es lo que cuenta. Sí, deben haber utilidades, pero si la utilidad no funciona en relación con el crecimiento del país, entonces a la postre ni siquiera será una utilidad verdadera, porque si el país se va al diablo, también los empresarios se van al diablo. Una cosa es la economía neoliberal, en la que yo nunca he participado, la extrema derecha económica. Otra cosa es el socialismo y el comunismo, y otra cosa es la economía social de mercado. Y una cosa es el discurso, y otra cosa es hacerlo. Una cosa es cuando uno dice algo, otra cosa es cuando uno ha hecho lo que dijo. Pero algunos indican su parte privada, su ejercicio privado, y con eso le quieren generar un referente al éxito que sería en condición de jefe de Estado. Mire, manejar la comunidad, estar en el sector, es bien diferente al estar en el sector privado. Correcto. Los conceptos... pero díganos por qué. Porque el sector privado, usted es gerente de una empresa que tiene accionistas cuyo interés es recibir dividendos económicos. Usted es un mundo pequeño. Cuando usted, sus accionistas, entre comillas, es toda la población, y esa población lo que quiere es recibir dividendos de bienestar. Usted tiene un panorama muy distinto, tiene que lidiar con muchas situaciones y tiene que abordarlas al mismo tiempo, limitado por un presupuesto que si lo heredó mal tiene que componerlo, y si lo hizo bien tiene que cumplirlo. Y usted tiene, así como en el sector privado, también usted debería tener alma para tratar a sus empleados. Con el pueblo usted tiene que tenerla definitivamente. La clase popular vulnerable tiene que ser atendida con una alta protección social, cosa que los empresarios no hacen. Los empresarios no van a entregar libros gratuitos, ni internet gratuita, ni tablets gratuitas, ni salud gratuita, ni van a generar condiciones para el emprendimiento, que no solamente hay que ejercitarlo, sino que hay que prepararse también para ser emprendedor en condiciones gratuitas. No van a hacer viviendas de interés social, no van a fomentar como se debe fomentar desde el Estado, no hacer, sino fomentar el tema de agrícolas y de ganaderos.
Es muy distinto lo uno de lo otro. ¿Qué sectores estratégicos o qué segmentos estratégicos han introducido países del norte europeo que son tan exitosos y no necesariamente responden a una filosofía o ideología socialista ni cosa por el estilo? Pero vivimos siempre pensando en ellos y en su éxito de destino como países triunfadores en este momento. Los que están al norte de Europa, especialmente comenzando por Inglaterra, Escocia, todos esos países del norte europeo, exitosísimos, sin necesidad de ser socialistas ni cosa por el estilo. Vea, Gonzalo, ni socialistas ni cosas por el estilo, ni extrema derecha de cosas por el estilo. Grecia y Portugal estaban hace pocos años en condiciones de desastre muy similar. Miren lo que pasa hoy día en Portugal con el señor Costa. Un hombre pragmático, ni de los vicios de la izquierda ni de los vicios de la derecha. Está haciendo lo que tiene que hacer y mire usted el progreso de Portugal. Y déjenme aterrizar de nuevo por el Ecuador. Ya. Sin criticar a nadie, sino hablando de hechos. ¿Usted sabe cuánto vale recoger una tonelada de basura y bien recogida en la ciudad de Guayaquil? No llega a $36. ¿Sabe cuánto vale en Quito? Supera los $95. ¿Sabe cuántos millones de dólares significa eso de obras que no se hacen, de servicios que no se dan, porque se malgastan en esos 40 y pico de millones de dólares? ¿Usted sabe cuánto gasta el municipio de Quito en un servicio de trole que, a decir del alcalde, yo estoy hablando lo que oigo, tiene casi 90 millones de déficit económico? Serían 90 millones que los quiteños, especialmente los quiteños pobres, podrían recibir para obra pública. Ya vea que vamos como 130 millones de dólares en dos cositas que hemos hablado. ¿Sabe usted en Guayaquil cuánto se pierden esos? Cero. Ni siquiera tenemos empleados, porque la Metrovía está concesionada a los propios transportistas, que cuando manejan su propio negocio, entonces cuidan las unidades, no las destruyen, las mantienen, no paran porque atentan contra su economía, y al Estado local no le cuesta nada. Eso no es privatizar nada, eso es administrar bien, es distinto. Entonces, ¿qué se saca con eso? En estos dos ejemplos que yo le he puesto, usted tiene más de 130 millones de dólares que hoy día los quiteños podrían recibirlos en los barrios donde necesitan obra, en los servicios que necesitan para mejorar, en internet gratuita que deberían tener, en hospitales del día que podrían tener, en tablets y libros para los bachilleres y para los jóvenes estudiantes que podrían tener. Esos son los cambios que hay que hacer, y para eso no hay que irse muy lejos, ni es nada del otro mundo, ni es nada difícil. Es un cambio de modelo, de concepción de lo que debe ser el Estado. Y veo que el alcalde dice que en esos dos rubros, recolección de basura y trole, tiene más de 3.000 empleados, mientras que en Guayaquil no hay ningún empleado en eso. Ahora, si usted llega a entendimientos con el sector privado, como pasaba aquí con el agua potable, como pasaba con muchas cosas, no hay que votar a los empleados. Hay que hacer que el sector privado vaya absorbiendo esas actividades. ¿Y eso cómo se logra? Estoy hablando de servicios públicos, no estoy hablando, como alguien dice, hay que vender Petroecuador. No, no hay que vender Petroecuador, hay que administrarla bien. Hay que vender las eléctricas. No, no hay que vender las eléctricas, hay que terminar las eléctricas y administrarlas bien. Ahora, que la administración se puede contratar en el mundo, claro, hasta la administración del Seguro Social se puede contratar en el mundo. Hay empresas especializadas en lograr rentabilidad
seguridad y liquidez para los aportantes nacionales y extranjeras. ¿Qué tienen los aportantes hoy día? Nada. Un hueco, un impuesto a su salario. No es privatizar, es administrar. Administrar. Ese es el tema. Al pueblo ecuatoriano, abogado Nebot, lo que le interesa es que nos explicara, si es tan amable, si hay cómo trasladar hasta donde más se pueda el esquema exitoso aplicado a usted en el ámbito guayaquileño al resto del país, que es un todo distinto, variable, complicado y hasta humanamente distinto. ¿Cómo podría usted hacer ese milagro de trasladar la eficiencia guayaquileña en su administración a un gesto de autoridad nacional con liderazgo en todos los sectores del país? Dígame una cosa, la ciudad de Guayaquil, que tiene 3 millones de habitantes, ¿queda en Europa, queda en Norteamérica o queda en el Ecuador? ¿Ha sido esa ciudad en un espacio de tiempo diferente al resto del Ecuador? Si hemos vivido el mismo presidente, la misma década, los mismos problemas. Un perfil psicosocial igual, un perfil psicosocial idéntico al resto de ecuatorianos. Allí habitan toda clase de ecuatorianos. Bueno, Guayaquil debe ser la segunda ciudad de todas las provincias del Ecuador. En Guayaquil, y gracias a Dios, y son guayaquileños de corazón, yo siempre digo, habitan ecuatorianos de todas las provincias del Ecuador en gran cantidad. Es un problema de concepción de administración, te vuelvo a repetir. Es un problema de concepción de administración. ¿Por qué no se va a poder hacer en todas partes? ¿Usted no recuerda lo que era Guayaquil? ¿Acaso que, oiga, Guayaquil hace 20 y tantos años fue calificada por la revista The Economist, que circula en el mundo, como la Calcuta de Sudamérica? Entonces, de donde hemos salido nosotros es de un espacio socioeconómico lamentable, y sin embargo se ha logrado. ¿Y por qué no se puede lograr en el país? Por supuesto que se puede lograr en el país. Ahora, no es cuestión, porque quien diga lo contrario miente y engaña a las personas. Y parte de la situación política ecuatoriana es engañar a la gente. Mire, la gente nunca vota equivocadamente en la intención. La gente que vota siempre vota pensando en que la persona por la cual ha depositado su sufragio le va a mejorar su situación. La intención es correcta. Muchas veces se equivoca de persona. Eso es otra cosa muy distinta. Pero lo primero que hay que hacer es cambiar el rumbo, decirle la verdad al pueblo. Ya no vamos al abismo, ahora vamos a salir del abismo. Pero hay un ritmo, no hay milagros. Usted usó la palabra milagros. No hay milagros, no hay magia. Hay un plan con metas claras, con un destino correcto, que es el destino del bienestar, el destino de la prosperidad, lo que yo he llamado la ideología de la prosperidad, común para todos los ecuatorianos, porque todos tienen derecho a eso, y más aún los pobres. Vea usted Guayaquil, vea la pobreza crítica en Guayaquil, la ciudad con menor pobreza crítica en Guayaquil, del Ecuador, es Guayaquil. Vea usted el índice de Gini, a través del cual se mide la inequidad, se mide lo equitativo en la distribución de la riqueza. Guayaquil tiene 0,37 de índice de Gini. Es la ciudad más equitativa del Ecuador. No lo digo yo, lo dice el INEC, no lo dice Jaime Nebot. Entonces, que se puede, claro que se puede, sin mentir. Porque quien diga que al día siguiente eso va a pasar, no. Primero, cambie de rumbo. Segundo, empiece a marchar e irá teniendo resultados poco a poco. Fíjese metas. ¿Y el milagro de la equidad cómo lo consiguió? Haciendo que los pobres ejerciten su derecho de ser dueños del presupuesto, pues mi amigo. Si la plata que entra al municipio o al consejo provincial o al Estado no es para el Estado, no es para los que trabajan en el Estado,
que tienen derecho a cobrar su sueldo. Pero esa plata es para regresar en obras y servicios a la gente. Y ahí es donde viene el aporte de la empresa privada internacional. Pero hay también miseria en Guayaquil, abogado, con todo respeto. Hay también miseria, como hay en otras ciudades. A ver, es que no hay ciudad en el mundo donde usted no tenga un grado de pobreza. La pregunta es cómo era hace 20 años y cómo es hoy día, pues. Y yo le pregunto una cosa, analice usted las estadísticas de pobreza crítica de otras ciudades y va a ver usted cómo aquí disminuye la pobreza y en otras sube. Analice el empleo. Mire, Guayaquil tiene un problema muy grave. Todo el que no tiene empleo en otra parte, antes iba a Quito y a Guayaquil. Ahora viene a Guayaquil. Tiene un desempleo prestado y sin embargo el desempleo ha bajado en la ciudad de Guayaquil en plena crisis. De manera que, le repito, no es que aquí no hay nadie que sea pobre, pues es una estupidez decir eso. Claro. Pero la pregunta es, ¿la gente va saliendo de la pobreza o no? ¿O se va haciendo más pobre? La meta es salir de la pobreza, no hacer más pobre a la gente. La meta es tener más y mejores servicios, no menos y peores servicios. La meta es tener más jóvenes trabajando y no más jóvenes desempleados. La meta es tener un agro que vaya produciendo cada vez más y no un agro que se vaya liquidando como está pasando ahora. No es el 100%, no hay, eso sí sería un milagro, eso sí sería magia, eso no hay ni va a haber nunca. Abogado Nebot, le molesto con esta pregunta. No creo que le moleste, pero es un realismo de coyuntura. Preguntarle si todavía sigue siendo un peligro para el Ecuador populista lo que usted decía de Rafael Correa, que no es un muerto político, que es un vivo político. Este vivo político puede retornar al país y puede ofrecer las mil maravillas en un país derruido por una experiencia no tan satisfactoria en términos de un modelo económico activador, cambiante, honesto, de buenas inversiones, de buen renglón, de ética. No hemos tenido. Entonces, ¿el peligro subsiste, abogado, por darle un cariz un poco también coyuntural y político a la entrevista? Mire, yo he dicho y lo repito, yo creo que Rafael Correa, popularmente hablando, ya no es lo que era porque ha tenido serios problemas en las consecuencias de su administración. Y cuando se le acabó la plata, se pusieron al descubierto todas sus debilidades y falencias de carácter de administrador en la parte económica, sin entrar en otras disquisiciones. O sea, con plata es un populista exitoso. Bueno, cuando a usted le llueve la plata, no es ni administrador exitoso, pero parte de esa plata llega a la gente, y si antes no le llegaba, la gente se deslumbra. Pero cuando usted tiene la plata justa o está en el medio de una crisis, ahí es cuando sale a flote y sobrevive para bien de la gente a la que sirve el buen administrador, y se hunde a la gente en la gente porque ya no la sirve el mal administrador. Yo creo que Correa sigue siendo un político importante en el Ecuador, no es lo que era, no está muerto, como yo he dicho, tampoco es el cuco. Pero mire, ¿sabe usted cómo se derrota a los adversarios? No es encarcelándolos, ni persiguiéndolos, ni calumniándolos, y no digo que eso se está haciendo con Correa, es simplemente un comentario, siendo mejor que ellos. Yeah. En la comparación, el que va a merecer el voto es el que la gente crea que lo puede sacar adelante. Pero es que este gallo es ilusionista. Bueno, ya le descubrieron los trucos, ¿no es cierto? Entonces, ya sería un problema de concepción democrática y de aceptación de la gente de que lo que él hizo está bien, digamos. Ya es un problema de carácter democrático.
pero yo creo que se pueden hacer las cosas bien, mucho mejor que las que él hizo, aún en la lamentable situación que ha quedado el país, porque este país recibió una verdadera fortuna de cientos de miles de millones de dólares, que desgraciadamente yo no creo que lo va a recibir así nomás en los próximos años, porque esos son ciclos que no se repiten enseguida, y dejó el país con toda esa fortuna mal aprovechada, con una deuda gigantesca y con los problemas que estamos viviendo hoy día, que el actual presidente lo ha causado, pero que no ha sabido arreglar. Y no digo arreglar totalmente, porque nadie en 2 años puede arreglar totalmente un problema, pero usted sí puede dar claras señales de que cambió de ruta, Claro. la ruta que toma es la adecuada y que está imprimiéndole cada vez más velocidad a esa ruta y cumpliendo con los compromisos que usted ha adoptado con el pueblo. Mire, el inversionista nacional o extranjero, el ánimo de la gente, de la población, de los jóvenes, porque un país que no tiene ánimo, que no tiene fe en que va a salir adelante, es un país decaído, que también el factor psicológico tiene una grave incidencia y negativa en el sistema de crecimiento. Un país que ve que se van cumpliendo las metas, que se va mejorando. El país cambia de ánimo, el inversionista que también tiene el mismo problema, cambia de ánimo y el país empieza a moverse en el sentido correcto y a aumentar la velocidad hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia la prosperidad. No es cuestión de magia. Magia no va a hacer nadie, milagros no va a hacer absolutamente nadie. El que los prometa miente, y si alguien le cree, bueno, esa es la democracia, pero lamentablemente sería una mala decisión creer en aquellos que no han podido cumplir o en aquellos que no pueden exhibir qué es lo que han hecho bien. Porque claro, a la hora de la hora, todo el mundo dirá que va a hacer cosas buenas, pues yo no conozco ninguna elección donde algún candidato diga que va a perjudicar a la gente. Todo el mundo le dice a la gente lo que quiere oír. La gente tendrá que descubrir qué es verdad, qué es posible, qué antecedentes tiene el que da discurso de haber hecho lo que dice. Pero ese es un problema de la democracia, que habrá que respetarla. ¿Su modelo de gobernante sería más morenista que correísta, abogado Nebot? No, sería nebotcista. Y eso significa Eso significa grandemente una diferencia ante los dos. Eso significa que durante 20 años tuve que probarme a mí mismo que el discurso que yo di hasta 1998 no era simplemente un discurso correcto, ni simplemente un discurso bonito, sino que era un discurso posible. Fue mi primer desafío, probarme a mí mismo que podía. Yo no tengo que decir cosas, yo tengo que exhibir cosas, y esas cosas han sido buenas para la gente, y especialmente han sido buenas para la gente pobre, para los jóvenes, para la clase media. La obra social no se hace con intenciones, se hace con dinero, y el dinero no se obtiene sino cuando se administra bien. Por eso yo digo siempre, eficacia administrativa con conciencia social, saber generar superávit e invertirlos básicamente en los pobres. Y eso es posible en todos los países del mundo, en todas las provincias del Ecuador y en todas las ciudades. Le agradezco mucho, señor abogado, por haber procesado y atendido nuestras interrogantes en la cadena Democracia, y le deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, Gonzalo, y un afectuoso saludo a los oyentes de Democracia. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, figura presidencialista, conjuntamente con otras, que aspiramos que también nos concedan. Ya es hora, señor Lazo, de que también usted hable. ¿Qué quiere hacer por el Ecuador? Y que también hable una candidata que se está perfilando haciendo cola en Rumichaca. Ustedes saben a quién me refiero. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu máster